En esta ocasión hablaremos sobre la hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D y huesos. Hablaremos sobre la hipnosis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma. En condiciones normales vamos a encontrar la concentración de calcio en el líquido extracelular en una concentración de 9,4 miligramos sobre decilitro, que equivale a 2,4 milimoles de calcio por litro. Los valores normales se van a encontrar entre 9 a 10 miligramos sobre decilitro. El calcio va a desempeñar diferentes papeles fisiológicos que son muy importantes. Uno de ellos podemos mencionar las contracciones musculares que existen en el tejido esquelético, cardíaco y liso. También la coagulación de la sangre y la transmisión de impulsos nerviosos. Hablaremos sobre la hipercalcemia y la hipocalcemia. La hipercalcemia es el aumento de las concentraciones de iones de calcio en el líquido extracelular, lo que va a producir una depresión progresiva del sistema nervioso, mientras que la hipocalcemia es el aumento de concentraciones de iones de calcio y esta va a provocar una excitación en el sistema nervioso. Una de las características más importantes de la regulación del calcio extracelular es que el 0,1% del calcio corporal se va a encontrar en el líquido extracelular, el 1% se va a encontrar en el interior de las células y orgánulos, y el resto en los huesos. Los huesos se caracterizan por ser grandes reservorios de calcio, ya que van a almacenar grandes cantidades. También esto tiene una función importante que va a liberar calcio cuando exista una disminución de ella en el líquido extracelular. También va a almacenar nuevamente si existe un exceso de calcio en el líquido extracelular. Ya. El calcio en el plasma y en el líquido intersticial. En esta imagen veremos cómo el calcio se divide de tres formas distintas en el plasma. En el 41% de calcio que existe, que vale 1 milimol sobre litro, el calcio primeramente se va a unir a proteínas plasmáticas para para que no se difunda a través de las membranas capilares. Mientras que aproximadamente el 9%, que es 0,2 milimoles litro, estas van a unirse a complejos con aniones para pasar a través de las membranas capilares. Y el total del 50% de calcio, que equivale a 1,2 milimoles litro, va a pasar a través de las membranas capilares y esta va a estar ionizada. Ya, acá vemos cómo el plasma y los líquidos intersticiales contienen una concentración normal de iones de calcio que se aproxima a 1,2 milimoles. Este calcio iónico es bastante importante, ya que la mayoría de las funciones van a realizar en el organismo, van a realizar efectos sobre el corazón, el sistema nervioso, así como también la formación de los huesos. Hablaremos sobre el fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. El fosfato inorgánico se va a encontrar en el plasma de dos distintas formas. Concentraciones de fosfato de hidrógeno y concentraciones de fosfato de dihidrógeno. La primera concentración de fosfato de hidrógeno se va a encontrar a 1,05 milimoles sobre litro. Y el fosfato de dihidrógeno se va a encontrar a 0,26 milimoles litros. Ambas concentraciones van a encontrarse si existe aumento de fosfato en el líquido extracelular. El pH del líquido extracelular se va a encontrar de dos formas, tanto ácido como alcalino. Como las anteriores concentraciones, también va a existir diferentes efectos. Por ejemplo, en el pH ácido, vamos a encontrar un aumento del fosfato de dihidrógeno y una disminución del fosfato de hidrógeno. Mientras en el alcalino va a ser al contrario. Va a haber una disminución del fosfato de dihidrógeno y un aumento del fosfato de hidrógeno. La cantidad media total de fosfato va a equivaler a 4 miligramos decilitro.
En adultos se va a encontrar entre 3 a 4 miligramos decilitro y en niños de 4 a 5 miligramos decilitro. Hablaremos sobre los efectos fisiológicos extraóseos de las concentraciones alteradas del calcio y fosfato en los líquidos corporales. El fosfato, se dice que las concentraciones de fosfato en el líquido celular, si existe un aumento, una disminución de la misma, no va a haber un efecto importante en nuestro organismo. A lo contrario del calcio, que sí, en esta, si existe un aumento, una disminución, sí va a causar diferentes efectos fisiológicos de manera inmediata. La hipocalcemia es, como dijimos anteriormente, es una disminución del calcio, por lo cual va a producir una excitación en el sistema nervioso y va a causar la tetania. También se va a encargar del aumento de la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio. Las fibras nerviosas periféricas se vuelven excitables cuando hay un 50% menos de lo normal de la concentración plasmática de los iones de calcio. La tetania, también conocido como espasmo carbopédio, esta va a aparecer cuando existe una disminución del valor normal de la concentración de calcio. Por ejemplo, si existe a 6,6 miligramos sobre decilitro, se va a presentar la tetania, pero esta va a ser mortal si hay un valor bastante bajo, puede ser a 3 miligramos decilitro. Ahora hablemos sobre la hipercalcemia. La hipercalcemia es el aumento de las concentraciones de iones de calcio en el líquido extracelular, por lo cual va a reducir la actividad del sistema nervioso y del músculo. También va a producir la debilidad del tejido nervioso. Las actividades reflejas del sistema nervioso central se vuelven más lentas. Va a disminuir el intervalo de QT del corazón. También va a provocar la disminución de la contractilidad de las paredes del tubo digestivo, por lo cual va a producir estreñimiento y también falta de apetito. Se dice que si existe un valor mayor a 17 miligramos decilitro, se va a formar cristales de fosfato de calcio por todo el cuerpo y este trastorno se va a conocer como hiperparatiroidismo. Hablaremos sobre la absorción y excreción de calcio y fosfato. Mayormente nosotros ingerimos diariamente 1000 miligramos de calcio y también de fosfato. La vitamina D se va a encargar de absorber, de ayudar a la absorción de calcio en un 35%. El aparato digestivo recibe 250 miligramos por día. El 90% de calcio va a ser eliminado por las heces. Y el fosfato se va a absorber en el intestino y esta va a ser eliminada por la orina. Vamos a hablar sobre la excreción renal del calcio y fosfato. El 10% del calcio ingerido se va a eliminar por la orina. No se va a filtrar por capilares glomerulares el 41% de calcio del plasma, que está unido a proteínas plasmáticas. En condiciones normales se va a resolver el 99% del calcio filtrado. El 90% se va a resolver en los túbulos proximales, que se van a encontrar las asas de Henle y la porción inicial de los túbulos distales. En las zonas finales, distales y las iniciales de los túbulos colectores se van a resolver el 10% restante. La excreción renal del fosfato se va a dar a través del mecanismo de rebosamiento. Este mecanismo va a consistir en que cuando la concentración de fosfato en el plasma es menor de un valor crítico de aproximadamente 1 milimol sobre litro, esta va a resolver todo el fosfato filtrado glomerular y no se va a perder nada de fosfato por la orina. Vamos a hablar sobre el hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelulares. El hueso compacto va a estar compuesto principalmente por 30% de su peso matriz y el 70% por sales. La matriz orgánica del hueso está formada por el 90-95% de fibras de colágenos y sustancia fundamental. Está compuesto por líquido extracelular al que se asocian proteoglucanos, sulfatos de condroitina, ácido hialurónico, las sales óseas, que son sales cristalinas
que están compuestas por calcio, fosfato. También están compuestos por diferentes iones como iones de magnesio, potasio, carbono, sodio. Vamos a encontrar acá la fórmula principal de la sal cristalina, también conocida como hidroxiapatita. Bueno, empezamos con el depósito y desorción de hueso, remodelación del hueso. Depósito de hueso por los osteoblastos. Los osteoblastos son los encargados de depositar o formar hueso de manera continua, pero este también se va a absorber en los lugares donde existen osteoclastos activos. Desorción de hueso. El proceso por el cual los osteoclastos eliminan el tejido óseo, liberando minerales. Equilibrio entre el depósito y la resorción de hueso. En condiciones normales, excepto en los huesos de crecimiento, las tasas de depósito y desorción de hueso son iguales entre sí, de forma que la masa ósea total permanece constante. Importancia de la remodelación continua de hueso. Existen tres maneras. El hueso suele adaptarse su resistencia de acuerdo al grado de tensión al que se encuentra sometido. Forma del hueso que puede cambiar de depósito para soportar las fuerzas mecánicas mediante depósito y absorción. El hueso viejo se vuelve relativamente débil y frágil. Se necesita nueva matriz orgánica. Controla la velocidad de depósito de hueso por la carga que recibe. El hueso se deposita en proporción a las cargas de compresión que se ha de soportar. La sobrecarga aumenta la actividad de los osteoblastos si se fractura un hueso largo de la pierna y después se forma un callo en el ángulo. La sobrecarga de compresión en el lado interno del ángulo determina el mayor depósito de hueso. Tras unos años del hueso queda casi recto. La reparación de la fractura activa los osteoblastos. La fractura de un hueso activa al máximo a los osteoblastos periósticos intraóseos implicados en la misma. En la fractura se forma una gran protuberancia de matriz orgánica, donde se depositan los sales de calcio. La vitamina D aumenta los calciostéricos a través de la resorción de calcio, a través del tubo digestivo, duodeno, borde de cepillo. También podría darse en menor cantidad para la reabsorción de calcio a nivel de la nefrona por la resorción ósea. Les voy a explicar un poco del cuadro. Empecemos por el 7-deshidrocalciferol, que se encuentra en la piel. Gracias a los rayos ultravioletas se convierte en colecalciferol, que llega a ser la vitamina D3. El colecalciferol tendrá que viajar hacia el hígado, que es la primera hidroxilación. En el hígado, el colecalciferol va a hidrolizarse en 25 hidroxicolecalciferol. Este 25-hidroxicalciferol tiene un sistema de retroalimentación negativa respecto al hígado. Si aumenta el 25-hidrocalciferol, va a disminuir la detención de colecalciferol. El 25-hidrocalciferol va a viajar hacia la nefrona en los túbulos proximales, en donde va a darse la segunda hidroxilación. En este proceso, el 25-hidroxicalciferol va a convertirse en 1.25 dihidrocalciferol. Este 1.25 dihidrocalciferol va a provocar una mayor concentración de calcio a nivel sérico. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias a la proteína llamada calvirina. Esta proteína se encuentra en la membrana plasmática del borde cepillo de las células enterocíticas. Es una proteína que se debe con facilidad al calcio como tal. Entonces, el calcio pasa por el torrente
o por el lumen del intestino. ¿Cómo esta calverina va a fijar? Esta va a pasar hacia el citoplasma y hacia la matriz extracelular, y así va a aumentar el calcio sérico. Esta es la primera función. Pero también el calcio sérico, pero también tomemos en cuenta que esta podría aumentar la ATPasa estimulada por el calcio. Ahora tomemos en cuenta que hay una absorción intestinal de calcio. Va a aumentar el calcio sérico y el calcio como tal en el plasma va a inhibir la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea es importante porque participa en la formación del 25 hidroxicalciferol a 1.25 dihidroxicolicalciferol. Si nosotros tenemos niveles altos de colicalciferol, va a inhibir la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea constituye un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, porque regula la absorción del intestino y la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. Anatomía y fisiología de las glándulas paratiroideas. Posee 4 glándulas paratiroideas situadas inmediatamente por detrás de la glándula tiroides, una detrás de cada uno de los polos superiores e inferiores del órgano. Cada glándula paratiroidea mide unos 6 milímetros de longitud, 3 milímetros de anchura y 2 milímetros de espesor. Tiene el aspecto macroscópico de grasa parda, oscura. Las glándulas paratiroideas son difíciles de localizar durante las intervenciones tiroideas debido a que con frecuencia parecen de un solo lobulillo más del tiroides. Efecto de la hormona paratiroidea sobre las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular. La hormona paratiroidea representa un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, al regular la absorción intestinal de la excreción renal, el intercambio de esos iones entre el líquido extracelular y el hueso. El aumento de las concentraciones de calcio se debe a dos efectos: el aumento de la destrucción de calcio y fosfato de hueso por la hormona paratiroidea, disminución y la excreción de calcio por el riñón por acción de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea aumenta la resorción de calcio y fosfato en el hueso. La hormona paratiroidea parece tener dos efectos sobre el hueso, ambos destinados a favorecer la resorción de calcio y fosfato. Contenemos la fase rápida y la fase lenta. En la fase rápida está regulada por la hormona paratiroidea. Aumenta el calcio y fosfato en minutos. ¿Y cómo lo aumenta? Las células botan calcio y fosfato. En la fase lenta, esta está dirigida por la resorción ósea. El hueso como tal desaparece para botar fosfato y calcio. La hormona paratiroidea reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato. Aumenta la excreción de fosfato, aumenta la reabsorción de calcio, aumenta la reabsorción de iones de magnesio e hidrógeno, reduce la restricción de potasio y sodio y aminoácidos. La mayor reabsorción de calcio ocurre en porción final de túbulos distales, porción inicial de túbulos colectores, porción gruesa ascendente del asa de Helen. El monofosfato de adenosino cíclico interviene en el efecto de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea aumenta la absorción de calcio en el intestino, aumentando en los riñones la formación de 1.25 dihidroxicalciferol a partir de la vitamina D. La hormona paratiroidea usa el AMP cíclico como segundo mensajero en las células dianas. Después de la administración de la hormona paratiroidea, hay un aumento observable
en la concentración del AMP cíclico durante los osteoclastos y osteocitos. El CAMP ayuda en la secreción de ácidos y enzimas por parte de estos osteoclastos para ayudar a provocar la resorción ósea. Hablando con respecto del control de la secreción paratiroidea por la concentración de iones calcio, una disminución en la concentración de iones de calcio dentro del líquido extracelular hará que las glándulas paratiroides aumentan su tasa de secreción. Y si hay un aumento en la concentración de calcio iónico, esto reduciría el tamaño y también la actividad de estas glándulas paratiroides. Y también hay el receptor para la detección de calcio, que es un receptor acoplado a proteína G. Y cuando se estimula con iones de calcio, activa la fosfolipasa C, que conduce a la liberación de calcio y la reducción de la secreción de PTH. Siguiendo al descanso de la concentración plasmática de calcio estimula la secreción de calcitonina. Y la calcitonina es una importante hormona peptídica secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroides y ayuda a reducir los niveles de calcio en la sangre. También la secreción de PTH aumenta cuando disminuye la concentración de calcio, pero la secreción de calcitonina aumenta cuando también aumenta la concentración de calcio. Siguiendo con la calcitonina que reduce la concentración plasmática de calcio, importante que hay dos mecanismos que permiten que la calcitonina reduzca los niveles de calcio. Reduce la actividad de absorción de los osteoclastos, lo que inclina la balanza a favor del depósito de calcio. Y también su segundo efecto es que reduce la formación de nuevos osteoclastos. Entonces, esto también reduce la población de osteoblastos y la concentración reducida de calcio como resultado de esta serie temporal. Siendo más que la calcitonina produce un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en el ser humano. Y esto efecto débil es sobre la concentración plasmática y tiene dos razones que cualquiera reducción en la concentración de calcio iónico pronto es seguida por una estimulación de la secreción de PTH y esto generalmente eclipsa el efecto inicial. Y también las tasas de depósito y reabsorción de calcio son muy bajas, entonces incluso si la calcitonina ralentiza la absorción, el efecto será limitado. Y con respecto a la función amortiguadora de calcio intercambiable en los huesos, esto se puede describir como la primera línea de defensa. Entonces, las sales de calcio intercambiables del hueso son compuestos de fosfato, de calcio amorfo, y el aumento de la concentración de iones del calcio y también el fosfato conducirá a la disposición de las sales intercambiables, y la disminución de la concentración conduciría a la reabsorción de la sala intercambiable. Finalmente, hay el control hormonal de la concentración de calcio iónico, y esa sería la segunda línea de defensa. Entonces, cuando hay un aumento agudo en la concentración de calcio iónico, también hay una disminución en la tasa de secreción de PTH. Entonces, estos mecanismos tienen como objetivo para reducir la concentración. Y cuando hay un exceso o sería como una deficiencia de calcio, el mecanismo del PTH se puede describir como el más importante para mantener la concentración normal del calcio iónico.